la cual hablamos principalmente de las primeras denominaciones y de los primeros cambios que han surgido durante estos meses. Llevamos con este proyecto de ley desde hace ya casi un año, que parece que llega y bueno, ahora ya sí que parece que se va a cumplir con ello. Entonces, hablamos siempre de qué es lo que vamos a tener, lo que decíamos primero el proyecto de ley. El proyecto de ley habla sobre todo de la duración máxima de la jornada. Antes se vinculaba a un proyecto de ley en el cual querían hacer una reducción de jornada de 40 a 37 horas y media. En la actualidad lo que han hecho es separarlo para poder aprobar el registro horario por un lado y después lo que es la reducción de jornada por otro. Tenemos que tener en cuenta que la duración actualmente máxima de la jornada laboral es de 40 horas y que la distribución se puede pactar según convenio o contrato. La distribución irregular de la jornada también tiene que ser pactada, por un lado, entre la empresa y las personas responsables de ella y debe de avisarse si hay un cambio en cuanto a la jornada laboral con un mínimo de 5 días. El descanso de las jornadas tiene que ser con un mínimo de 12 horas entre la final de la jornada y el inicio de la siguiente y hay un máximo de jornada diaria actualmente de 9 horas. ¿Vale? Los menores de 18 años tendrían un máximo de 8 horas. Hay una dispensación en las cuales se habla de diferenciar menores siempre de 18 años y mayores de 18 años, incluso también los descansos de jornada. Dentro de la jornada tiene que haber una obligatoriedad de, si hay un trabajo de más de 6 horas seguidas, un mínimo de descanso de 15 minutos y los menores, cada 4 horas y media, tienen que tener un descanso mínimo de 30 minutos. ¿Vale? Este descanso se considerará dentro de lo que es la jornada laboral. Y el cómputo del trabajador de horas será desde el inicio de su puesto de trabajo hasta su finalización de la jornada laboral en ese mismo puesto de trabajo. En cuanto al tema del calendario laboral, la empresa debe elaborar un calendario laboral anual y exponerlo para que las personas que trabajan en la empresa puedan considerar después cuáles son los días de trabajo obligatorios y cuáles son los días que después ellos pueden solicitar. En cuanto a los que decíamos antes y lo que comentaba antes de los descansos de jornada, ¿vale? De esos 15 minutos que tiene que haber con un máximo de 6 horas, el gobierno puede modificar esa duración, todavía no ha establecido cuáles son los márgenes a tener, pero pueden ser cambiados en cualquier momento. Y luego hay que tener también en cuenta que dentro de todo lo que es este tema de la jornada laboral está también los derechos a poder adaptar la jornada laboral dependiendo de la conciliación que pueda haber con los trabajadores en cuanto a tema de conciliación familiar y qué es lo que tiene que tener en cuenta, pues que pueden tener una adaptación del horario, un cambio en la distribución de trabajo e incluso una parte de teletrabajo. Entonces, si tienen hijos, tendrían derecho de poderlo pedir hasta que los niños tengan un mínimo de 12 años. Se ha de abrir una negociación y hay un máximo de 15 días para poder responder por parte de la empresa y se debe comunicar por escrito la aceptación o la alternativa. Tiene que llevar una negociación entre la empresa y el trabajador. Dentro de lo que es la segunda parte del artículo 34, hablamos del registro digital de la jornada laboral. Y dentro de él, lo que es obligatorio, que el registro sea diario y que sea digital, realizado por medios digitales. Y debe reflejar la hora concreta, lo que decíamos antes, de cuándo empieza el trabajador a trabajar y cuándo finaliza la jornada. El registro ha de ser personal y directo del trabajador. No puede hacerlo nadie que no sea la persona que registra su jornada laboral. Se hace el inicio de la jornada y al final de la jornada. Y se registran también las interrupciones.
muchas veces tenemos problemas con bueno, pues las paradas a la hora de comer o a la hora de esa media hora que muchas veces determina de decir, bueno, pues vamos a tomar un café, paramos, lo tenemos. Esos tiempos deben de estar registrados en la jornada y que deben de estar con sus paradas correspondientes, ¿vale? Se deben diferenciar también en esos horarios las horas extraordinarias y horas complementarias, con lo cual diferenciando cuáles son las ordinarias del resto de las horas trabajadas. Tiene que tener accesibilidad, debe permitir identificar a cada uno de los trabajadores, debe registrar el trabajador cada una de las modificaciones correspondientes a su registro de jornada, que es lo que nos pasa también muchas veces, que el trabajador llega, hace su registro de jornada, se equivoca, no ha acabado de fichar o no ha empezado a fichar, ha empezado más tarde. Bueno, todos esos cambios y registros ha de realizarlos el propio trabajador. Debe tener un formato legible, compatible y tratado digitalmente y con un acceso inmediato tanto por parte del trabajador como de la inspección de trabajo. Y el acceso por parte de la inspección de trabajo siempre será un acceso remoto. La empresa debe de mantener los registros durante los próximos o los siguientes 4 años a la actuación del trabajador y, bueno, pues como suele pasar siempre en estos casos, al final un poco la ley del susto, de que si no hay un registro y un cumplimiento de lo que es esta ley, pues se presume que la jornada pues puede llevar registros incorrectos y, bueno, pues lleve penalizaciones y multas para la empresa, ¿vale? Con lo cual tenemos que tomarnos el tema muy en serio y tener en cuenta que hay que revisar esos registros de jornada para que sean correctos y que se consideren las horas correctas que nosotros hemos pactado con el trabajador y que consisten en nuestro registro, ¿vale? A partir de aquí, bueno, vamos a ver lo que es un poco la presentación en la cual iremos viendo todo lo que hemos explicado, lo que he comentado ahora en un primer momento, de tal manera que este proyecto de ley, como bien decíamos, lo que conlleva es el registrar el inicio y el fin de la jornada, el poder tener todos esos registros organizados y documentados y conservar el registro durante al menos 4 años. Actualmente hay, bueno, pues muchos problemas en cuanto a la gestión del registro horario, porque, bueno, pues estamos acostumbrados o no acostumbrados a registrar nuestra jornada, pues manualmente, con lo cual todo ese tipo de implementación y de gestión actualmente ya no va a tener y no va a ser posible. Desorganización y dificultades, hablamos de la automatización, pues porque hay veces que es difícil el poder conseguir que todos esos registros se queden realmente guardados y archivados como tienen que ser y, bueno, pues hay una pérdida de información y transparencia de todos estos datos que muchas veces no es por algo que nosotros queramos como tal, sino, bueno, pues al final el día a día y el comportamiento de todo lo que va pasando, pues nos hace que esos datos no estén organizados de la forma correcta, ¿vale? La situación actual, como decíamos, en marzo del 2026 hay un rechazo parlamentario. El Gobierno de España decidió continuar con la reforma del control horario por otra vía en la cual separa lo que decíamos, parte de las cosas que venían integradas anteriormente, el tema sobre todo más problemático, el tema de la reducción de la jornada laboral, y entonces se opta por la vía reglamentaria mediante decretos o un real decreto. Y lo que decíamos y lo que acabo de comentar, independiente de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué es lo que exige el proyecto de ley del control horario? Bueno, pues como también hemos hablado, primero la propuesta venía lo de la reducción de jornada. En este caso, de momento eso se queda pendiente, pero sí
que haya un registro digital eficiente, que se puedan tener los datos para poder controlar directamente desde el propio ministerio. Y esto viene regido sobre todo también por el tema del derecho a la desconexión digital. Jornadas laborales de 8 horas, a partir de entonces el contacto con la empresa pues debe de ser, no voy a decir inexistente, pero sí como tal. Eh, Hablamos de obligaciones de la empresa. ¿Qué es lo que tiene que obligación la empresa de tener? Pues mantener ese registro digital de jornada y de poder revisarlo y garantizar que ese registro de jornada sea objetivo, que tenga fiabilidad y que tenga accesibilidad. Siempre decimos que hay una parte de empresa, hay una parte trabajadora. La parte trabajadora muchas veces mmm, no es que no quiera registrar su jornada, sino que, bueno, pues surgen problemas porque se le olvida, porque tiene otras cosas que... Entonces, la empresa tiene obligación de dar cuál es el sistema para poder realizar ese registro y llevar el seguimiento de que ese registro realmente se vaya cumpliendo como tiene que ser. Y por parte de la persona trabajadora, como bien decimos, el registrar su inicio y su fin, registrar las interrupciones que afectan al cómputo, como decíamos antes, y el registro debe de realizarse de forma inmediata y directa, sin posibilidad de alteración por parte de la empresa. Es importante que tengamos en cuenta este último punto, ¿vale? Siempre que tiene que haber una modificación o siempre que tenga que haber algo, la persona trabajadora es la que tiene que modificar ese registro. Al ser todo digital, todo queda registrado de quién ha hecho la modificación, cuándo se ha hecho la modificación y qué es lo que ha modificado, independientemente de lo que quede registrado para los distintos ministerios. ¿Qué exige la ley del proyecto de control horario? Pues que haya un contenido y unas garantías de registro, que los asientos se identifiquen sin ningún problema de ningún tipo y, como bien decíamos antes también, si las horas realizadas son horas ordinarias o si hubiera horas extraordinarias o complementarias, que diferencie las unas de las otras, ¿vale? Los programas de gestión tienen que poder identificar de manera inequívoca a la persona trabajadora. Cada usuario debe entrar con un usuario, una contraseña, con lo cual queda definido exactamente quién es la persona que registra su horario. Y detectar cualquier modificación realizada en los asientos. Como decíamos antes, por un lado está el registro de jornada, por otro lado las modificaciones que en un momento dado puede hacer el trabajador de ese registro de jornada, pues porque se ha equivocado, porque no es correcta, pero todo debe de quedar realizado y esas modificaciones quedar también detectadas y guardadas, de tal manera que el sistema deba permitir que todo sea con autenticidad y trazabilidad. Formato de registro. La información debe tener un formato estándar en el cual sea tratable y legible, sea compatible con los usos generalizados del programa, que permita su documentación y obtención de copias y que garantice la interoperabilidad para su acceso y gestión. Como decíamos antes, dentro de todo lo que es esto, el Ministerio podría tener acceso a esos registros de jornada en cualquier momento. La información es accesible, como decíamos, la persona trabajadora lo puede hacer, sus representantes legales también, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y el registro, lo que decíamos, de forma remota para la inspección y para la representación legal, en todo momento tiene que ser accesible. Si yo quiero hacer en cualquier momento de la jornada, eso tiene que estar actualizado y su gestión tiene que ser directa. La parte de conservación, como decíamos, los resúmenes y los registros deben de estar guardados durante 4 años y estar a disposición de las 3 entidades que son tanto de la persona trabajadora, los responsables legales o la inspección de trabajo. Al final es un poco repetitivo, pero es exactamente
bueno, pues el proceso a seguir para tenerlo todo completamente hecho. Cuando este registro de jornada no lo llevamos a cabo correctamente, nos encontramos en que, bueno, pues como siempre pueden aparecer multas y sanciones. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Evita multas porque el incumplimiento de las obligaciones puede llevar al registro vegetal, puede acarrear sanciones económicas para la empresa clasificadas según la gravedad de la infracción. Y la responsabilidad empresarial, al final la empresa es la responsable de acreditar el cumplimiento de los registros de jornada. ¿Vale? Las sanciones, pues bueno, de todo tipo. Las sanciones podrían imponerse por cada trabajador, que además no son sanciones a la empresa de decir, no, es que no está cumpliendo con el trabajo de los registros de todo el mundo. No. Estamos hablando de que la imposición de sanciones es por cada trabajador afectado. Infracciones leves entre 70 y 750 euros, incumplimientos de menor entidad en las obligaciones laborales, infracciones graves, incumpliendo de cómo no llevar el registro de jornada o no respetar los límites de la jornada laboral, infracciones muy graves, pues, como siempre, incumplimiento de la regularización de jornadas extraordinarias no registradas o impagadas, que el registro eh, se lleve con límites de jornada laboral mayores de los que corresponde, o el uso recurrente de las infracciones leves o infracciones graves. Dentro de las implicaciones de la empresa, bueno, pues cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que intentar llevar un poco al día. Pues la revisión de esos horarios laborales y reorganizar los turnos en caso de que tuviera que haberlos, la implementación de sistemas digitales y adaptación de procesos. Como siempre decimos, la empresa como mínimo tiene la obligación de dar esos recursos para poder llevar ese sistema de gestión. Y la formación y concienciación frente a la resistencia y frente a la resiliencia al cambio y a los tiempos de adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos personal, bueno, pues que igual no está acostumbrado a utilizar medios digitales en su uso diario. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que ver cómo podemos ayudarles y hacer un seguimiento exhaustivo de qué es lo que va pasando. ¿Vale? Con lo cual tendremos ajustes de horarios y políticas internas, implementación de esos sistemas digitales, como bien decíamos, y la gestión de cambio y formación del personal sobre todo lo que son las nuevas políticas que se van implementando. ¿Cuáles son los métodos válidos del control horario? Bueno, pues ahora mismo, actualmente, pues son aplicaciones móviles, el fichaje web y el fichaje por llamada, los códigos QR y geolocalización, el fichaje por WhatsApp y el sistema a través de lo que son RFID de gestión interna dentro de las fábricas o edificios. Entonces, como estamos viendo ahora mismo, bueno, en este caso tenemos una foto de la aplicación de Trowel, en el cual la asistencia, como podéis ver, pues pone la foto de un teléfono y en la parte de abajo viene única y exclusivamente un botoncito verde con un play, en el cual el trabajador abre su aplicación, le pega al play y empieza a contar un registro. En la segunda de las fotos veis exactamente, bueno, pues que ese trabajador lleva 4 horas, 34 minutos, 51 segundos trabajando y geolocalizado. ¿Dónde? En una reforma concreta, que es la reforma de la vivienda de los Castros 28. Luego lo veremos directamente. Compartiré la pantalla del móvil y veréis que es muy sencillo también de poder controlar con nuestra aplicación. Y bueno, pues simplemente tenemos que mentalizarnos un poco de cómo poderlo gestionar. Recomendación estratégica, pues por supuesto, usar herramientas especializadas en tu sector que optimicen la gestión empresarial y en este caso, bueno, pues está Trowel para ayudaros en ese proceso. Además de lo que son registros de jornada, en Trowel, ahora voy a hablar directamente de Trowel, te permite poder vincular la asistencia
con los partes de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Asistencia, registro de jornada, lo que hemos estado hablando hasta ahora de lo que nos obliga la ley. Y luego el parte de trabajo son horas trabajadas por el coste hora del empleado para imputar en las distintas obras, imputar costes, ¿vale? Entonces, muchas veces, cuando la gente habla conmigo en Trowell, me dice, bueno, ¿y tiene que ir vinculado la asistencia al parte de trabajo? No tiene por qué. ¿Es aconsejable? Sí, porque te permite que el trabajador tenga muy sencillo poder gestionar ese parte de trabajo. En las fotos anteriores que habíamos visto, bueno, pues veíamos que una vez que parábamos el uso de la aplicación de la asistencia, Trowell lo que te da es la opción, como veis en la foto de la izquierda, en la que te dice si quieres realizar tu parte de trabajo o no. En caso de darle a la opción sí, automáticamente lo que hace es generar el tiempo trabajado, la fecha del día, el empleado, lo que es dónde va a trabajar en el proyecto correspondiente y simplemente tendrían que apretar a guardar. Con lo cual estamos hablando que con 4 clics tenemos hecho un parte de trabajo del trabajador y poder controlar también internamente los gastos de mano de obra de ese trabajador. ¿Qué más podemos tener dentro de Trowell con posibilidades dentro de lo que son los partes de trabajo y los registros de jornada? El conocer en todo momento las rutas, los kilómetros establecidos, hacer un seguimiento de un tracking en el cual sí es verdad que conlleva también unas connotaciones importantes. Para hacer un tracking de un trabajador ha de tener un móvil de empresa, tener firmado un consentimiento por parte del trabajador, siendo conocedor de que efectivamente lleva un tracking en el teléfono y que además su trabajo lleve desplazamiento implícito. ¿Qué significa eso? Si un trabajador está en una obra y está 2 horas, 3 horas, tiene que desplazarse a esa obra, a la siguiente obra, o tiene que hacer, nos lo permite la ley con respecto a ello. Si no, deberíamos de seguir los consejos que dice la ley para poder hacer ese tracking. Y podemos conocer la situación del equipo, correcto. Nosotros en todo momento, si tenemos activado esa parte de tracking, podemos conocer exactamente cuáles son las rutas establecidas, qué es lo que se ha hecho y los trabajos realizados en todo momento con ello. Y por último, tendríamos también eh, un informe en el cual, en ese informe de empleados, podemos llevar contabilizados cuáles son las horas registradas y el registro horario de cada empleado y, como veis en la foto, hay 2 colores, un azul un poco más claro, un azul un poco más oscuro. El azul más oscuro es única y exclusivamente la asistencia, el azul más claro lleva implícito, además de la asistencia, el parte de trabajo, con lo cual veremos reflejado cuántas horas se han hecho de asistencia, cuántas horas están imputadas con partes de trabajo y podremos ver exactamente si hay desviación o no. Y podemos verlo por empleados, podemos verlos por proyectos, podemos verlo por clientes, por proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tendremos el control absoluto de todo lo que va ocurriendo dentro de nuestra empresa. Podemos visualizar el mes, no solamente, como hemos visto, en manera reflejada de manera gráfica, sino que también podremos sacar esos datos y tenerlos prescritos para poder exportar esos datos a Excel si queremos hacer alguna gestión externa con ello. Buenas prácticas ante auditorías e inspecciones. Las buenas prácticas, pues al final es un resumen de lo que estábamos diciendo. Adoptar sistemas automatizados, formar a trabajadores sobre derechos y obligaciones de lo que conlleva el registro de jornada laboral, tener actualizados todos los registros, ¿vale? Y que esos registros además sean exportables en distintos formatos, PDF, CSV o Excel. Propiciar transparencia total. Al final el registro de jornada lo realizan los trabajadores, saben qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho
y qué es lo que tienen, y ellos tienen que ser también conscientes de que pueden tener su acceso para poder revisar o actualizar qué es lo que va pasando con todo ello. Por parte de la empresa, generar revisiones periódicas internas y control de cosas que puedan estar correcta o incorrectamente hechas, y preparar proactivamente simulacros de auditorías para que si en un problema, en un momento dado, alguien viene y nos revisa qué es lo que tenemos que tener, pues bueno, que no nos llevemos ningún susto con ello, ¿vale? Aquí, bueno, pues voy a intentar compartiros un poco para que podáis ver directamente cómo podemos ayudaros y cómo funciona Trowell directamente, ¿vale? Y bueno, pues esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la aplicación de Trowell. Como veis, ahora mismo está activa. Tenemos una asistencia en la cual antes decíamos había un play para empezar a funcionar y que fuera el contador contando con esa asistencia. Entonces el trabajador única y exclusivamente tiene que abrir su aplicación, pegarle a ese play, empezará el contador a funcionar y tendrá lo que decíamos, la geolocalización, como en este caso, nosotros tenemos geolocalizado el punto donde estamos y entonces actualmente aparece cuál es el proyecto considerable. Cuando nosotros le damos al stop, porque ya hemos acabado de trabajar, automáticamente, lo que os comentaba antes, ¿desea realizarle parte de trabajo? Sí, todos los datos vienen reflejados, el tiempo, la fecha, el empleado, el que está trabajando dentro de un proyecto, que es en este caso el de 18 viviendas Miramar, y él no tendría, si no queréis, que realizar ninguna otra gestión. Automáticamente le pegaría a guardar y guardaríamos su parte de trabajo, cogería el tiempo trabajado, como decíamos antes, lo multiplicaría por el coste del empleado y automáticamente quedaría incurrido dentro de lo que es ese proyecto y el concepto de mano de obra dentro de esa parte de trabajo. Que queremos que el empleado haga un comentario, por ejemplo, de la acción, de lo que ha estado realizando y trabajando, pues única y exclusivamente tendría que ir a comentarios y ahí tendríamos dos opciones, o escribe o directamente pulsaría donde el micro y dictaría qué es lo que estamos haciendo. Esa opción del micro nos permite el que puede ir escribiendo todo lo que nosotros le vamos dictando. Con eso, el comentario después queda registrado y simplemente habría que guardar. Y tendríamos realizado ese parte de trabajo. Tan sencillo como lo que acabáis de ver. Creo que Trowell puede ayudar mucho en esos procesos y lo que decíamos, tenemos que intentar tener aplicaciones que sean sencillas a la hora de poder utilizar para que la gente pueda tener el control sin ningún problema y que no sea un agobio para ellos en toda esa parte de gestión. ¿Vale? Eh, A partir de aquí, simplemente recordaros, hay que anticiparse un poquitillo a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final estos procesos tardamos muchas veces en asimilarlos y es difícil poder tener todo controlado desde un primer momento. Que esté digitalizado, porque es la única vía segura y es lo único que nos va a permitir la ley con ello. Y que, bueno, pues que estos procesos no pueden permitirnos el que haya gente que, que, que tenga problemas y que no pueda realizarlo o que tenga algún problema con respecto a ello. Preguntas y respuestas. A partir de aquí, bueno, pues no sé si ha quedado, creo que he intentado explicaros lo más posible con respecto a ello. No sé si hay alguna pregunta que pudiera surgir.
segundo. No sé si en el chat había alguien puesto alguna duda al respecto o ahora es el momento de que podamos intentar ayudaros con respecto a ello. Francisco, eh, si puede ser, lo único que sí es cuál escribe por el chat para que podamos leer y podamos explicar un Ah, poquito cómo. O sí, ahora sí. igual te oímos, ahora te oímos. Eh, Buenas tardes. La duda es los días que por cualquier motivo el trabajador no acude al puesto de trabajo, ¿cómo se podrían registrar para... Dentro, dentro de lo que es Trowell ahora mismo, Sí. al final el registro de jornada, que es lo que decíamos, obliga, por decirlo de alguna manera, al trabajador a que se haga su asistencia. Si el trabajador no acude a su puesto de trabajo, no Ujú. habrá asistencia en esos días. Con lo Vale. cual, esos días quedará el registro de asistencia vacío. Por eso, precisamente, antes os comentaba que lo importante era que nosotros pudiéramos de vez en cuando registrar o poder echar un vistazo a todo, a cuál es cómo están realizando nuestros empleados ese registro de jornada, para que si hubiera alguna equivocación, hubiera lo que sea, ellos mismos puedan solucionarlo y registrarlo correctamente. Vale, vale. ¿Vale? Vale. ¿Y el tema de las paradas es conveniente registrarlas o... En un principio, mientras no cambie lo que tienen planteado, las paradas deben de notificarse. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que hay una parte del artículo dentro de la ley en la cual, bueno, si la empresa notifica cuáles son esa gestión de paradas y llega a un acuerdo con el empleado con respecto a ello, podría justificarlo en un momento dado las horas intermedias. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que actualmente lo que hace es hacer un registro de jornada inicial y a la hora, por ejemplo, de comer, no para. Entonces, esa hora de trabajo que hay intermedia, bueno, pues tienen un documento interno escrito en el Vale, cual, bueno, justifican esa hora. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, si en un momento dado el Ministerio de Trabajo entra y ve que tienen 9 horas de trabajo, pues nos preguntarán, ¿y cómo es que puede tener 9 horas de trabajo? No, es que tenemos un documento, tendremos que adjuntar esa parte de documentación para que no haya ningún problema con respecto a ello. Si no, hay que parar a la hora de comer, hay que volver a iniciar cuando empiezas otra vez a trabajar por la tarde. vale, de acuerdo. ¿Vale? No Está habría claro. ningún problema tampoco en cuanto a los partes de trabajo, porque lo que hace es sumar cuántas horas han trabajado y el parte correspondiente de la mañana y el parte correspondiente de la tarde. También hay mucha gente que me dice, jo, es que por la mañana van a un sitio y por la tarde a otro. Pues mira, diferencias también esos partes de trabajo. Pero cuando trabajas en el mismo sitio durante toda la jornada laboral, esos son los posibles problemas que nos pueden surgir ahí. De acuerdo. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Preguntas. En tal caso que no todos estén dados de alta y solo hagan el parte de trabajo, que es que a futuro tengan problemas con una inspección. Lo que ahí entra lo que es mi opinión o no opinión. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que está claro es que si yo soy de la inspección de trabajo, tengo acceso a los trabajadores de una empresa, entro en una empresa y veo trabajadores que están haciendo la asistencia o que en un momento dado están realizando un parte de trabajo y no están dadas de alta en la seguridad social, pues tienes un problema gordo. Porque lo primero que te van a hacer es decir que por qué esos trabajadores están ahí con una asistencia o con en los partes no, porque los partes son internos y al final es la manera de poder costear, ¿vale? Pero si tienen un registro de jornada tenemos un problema, ¿vale? Y solo los partes, correcto. Los partes, en teoría, no tienen por qué. Los partes es manera de imputar costes de una forma u otra. Al final yo puedo imputar costes a nombre mío o sin nombre ninguno. Simplemente imputo.
unos cortes y unas horas a un trabajo. ¿Vale? Algunos, perdona, porque algunos son pocos días, pero sí quiero llevar el control del gasto. Vale, ¿cómo se registran los días de vacaciones? Actualmente, actualmente, Clara, en Trowell no podemos registrar los días de vacaciones como tal, ¿vale? Sí es verdad que, bueno, hay un módulo que va a salir de recursos humanos en el que precisamente tratará eso, la parte de vacaciones y de bajas laborales para poder llevar el control de toda la empresa como tal, pero actualmente no hay mucha posibilidad. La única posibilidad que tenemos es crear dentro de Trowell lo que es un proyecto que se llama oficina y en él que podamos tener un registro como si fuera ahora mismo de partes de trabajo o de asistencia, en el cual las horas de asistencia vayan directamente reflejadas en esa oficina sin coste ninguno. Entonces, de esa manera podríamos tenerlo controlado. ¿Vale? Jesús, me preguntas, Clara, bueno, que espero, Clara, que haya quedado más o menos explicado. Jesús, ¿cómo accede el Ministerio a sus registros? ¿Tiene acceso a los registros o son los datos que estas aplicaciones le facilitan? El tema es, de momento, ellos no nos han dado a nosotros explicaciones de cómo quieren llegar a tener esa gestión. Está claro que cuando llegue el momento, me imagino que a todos los softwares que llevamos esa parte de gestión, pues la empresa, en este caso cada uno de los clientes y de las empresas que trabajan con nosotros, tendrán que tener una zona en la cual digan, yo estoy registrando con este software y accedo a que puedan tener ustedes acceso a ello. La ley de protección de datos es muy rígida, con lo cual única y exclusivamente nosotros tendríamos que darle en ese momento cuando vosotros aceptáis esa propuesta y esa actuación para poder enviar los registros y tendría que ser así. Pero de momento no nos han dado unas informaciones claras de cómo quieren hacer ese registro. Yo, eh, y esta es una opinión que es muy subjetiva, pero que es así, no tengo muy claro con la cantidad de softwares que hay ahora mismo en el mercado que llevan tema de registro horario, cómo puede llegar una persona y acceder remotamente a cada uno de esos softwares para poder ver la información de una empresa, porque en España tenemos millones de empresas. Entonces, no sé exactamente cómo querrán ver ese tipo de registros. Pero en un primer momento ya te digo que mientras ellos no nos den cómo lo van a gestionar, no podemos verlo de otra manera. ¿Vale? Oscar, no sé si estabas todavía esperando a poder acceder con ello. A ver, ¿podemos darle voz a Oscar? Pero Oscar tiene me quitado el micro. ¿Eh? En teoría tienes permiso para tal, con lo cual si tienes el micro desactivado, igual es tu micro el que tienes desactivado, Oscar. No sé si querías seguir con ello. Bueno, sigo respondiendo a Jesús mientras tanto y si no, luego vemos a ver cómo estaba. Sí, Jesús, es muy complicado. De hecho, es muy complicado, por eso te digo que hasta que ellos no nos den una normativa de cómo lo quieren gestionar, pues es complicado. Pero ya te digo que seguro que en Trowell tendremos, cuando salga ese tema, las empresas que estén registrando con Trowell y quieran dar acceso. De hecho, porque preguntarán y cada empresa tendrá que decir cómo lleva ese registro de jornada laboral y en Trowell pues habrá un sitio dentro de la configuración para decir, bueno, pues exactamente igual que con el tema de Verifactu, me quiero añadir, me quiero, por decirlo alguna, suscribir o tener todo ese control a través de Trowell, sí o no. Y a partir de que vosotros veáis eso, pues la información irá donde corresponde. ¿Vale? Oscar, no sé si puedes hablar ahora. A ver.
Inténtalo y si no tendrás que escribir a través del chat para que pueda leerte, porque no te escuchamos. Nada, no tengo no tenemos manera de poderte oír. Sí, a ver, sí, que no sabemos qué pasa con el micro. Bueno, no sé si te había respondido, porque aquí me parece como está tan anónimo y me imagino que seas tú, Oscar. Si de todas maneras hay alguna duda, bueno, pues directamente, si sois clientes de Trowell, contactad conmigo. Si no sois clientes de Trowell, podéis contactar exactamente igual para que pueda intentar solucionar vuestras dudas directamente, ¿vale? Pero bueno, cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí para poder ayudaros, ¿vale? Por lo demás, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya ayudado en algo y lo dicho, cualquier necesidad de control, pues directamente desde Trowell, que podamos tener esa posibilidad de ayudaros desde la página de Trowell, como veis en el cartelito que tenemos detrás, trowellapp.com y dispuestos a ayudaros en cualquier cosa que necesitéis.